nada. ¿Han tenido muchos parciales a esta fecha? ¿O tan tranqui? Muchos trabajos El prácticos. martes tenemos uno. Ah, Después, bueno, tenemos el parcial de esta materia el jueves que viene, ¿no? el jueves, sí, Y después a la otra semana hay otro y así. claro. Ya se acaba el semestre. Pero los parciales no. No. Después las vacaciones vienen también, así que las vacaciones. Eso parece. En, en potencia le han dicho algo, si tienen que hacer la fuente conmutada, qué están haciendo en potencia, están haciendo Mañana trabajos prácticos, empezamos otro TP. pero están logrando hacer mediciones o solamente informes, simulación, ¿cómo, cómo están llevando? Simulaciones nomás, profe. Ah, está bien, Bueno, con mi grupo tratamos también de hacer un poco el diseño. claro. Y, ¿Y le has dicho algo al profe si le va a pedir la fuente conmutada? ¿Qué práctico, qué desarrollo le va a pedir el profe de potencia? Abramovich. Sí. Si Abramovich le va a pedir la fuente conmutada, no, no saben construirla, digamos, físicamente. Parece que no. Ah, ese es un dato. Porque justamente el práctico, hay unos prácticos, no me acuerdo qué número, cuál que sigue, que justamente es el diseño del inductor de la fuente conmutada. Que bueno, que si hacían la fuente conmutada, el práctico ese le vendría de lujo. Le ayudaría bastante. Tengo entendido que se va a dar un espacio en algún momento para el laboratorio con los trabajos más importantes. Y esto me complica. Supuestamente era ahora, esta semana y la semana que viene. Pero pandemia, imposible. Iba a ser, o sea, estaba previsto como que estas 2 semanas estuvieran abiertos el laboratorio, pero no, no fue posible, imposible. Y aparte, digamos, los trabajos prácticos de potencia demandan mucho tiempo, muchas horas de laboratorio, mucha medición, la renega, quema, de armas. Que, sinceramente, digamos, en 2 semanas no sale de mucho. Se la caga. Bueno, nos Todavía. juntamos a unos mates, si no. ¿Cómo? Nos juntamos por lo menos a charlar en el laboratorio, no sé. Sí, no sé cómo va a ser el segundo semestre, cuáles son las perspectivas. El tema también es que la mayoría de ustedes, no sé, me parece que la mayoría de ustedes no está en Córdoba, están en sus pueblos, en sus casas. Y hacerlo venir, digamos, como que me parece medio raro, medio complicado. No, es una suposición mía, no sé, digamos, particularmente ustedes, como si están acá en Córdoba, están en su pueblo. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si de un día para otro dicen, no, sí, en la semana que viene tenemos clase en presencia? ¿Qué pasa? ¿Cómo se las arreglan? Está muy complicado. No sé si ustedes, pero algunos, digamos, han dejado los alquileres, han dejado los departamentos, ¿o no? Han dejado carrera también algunos. Sí, pero mira, la matrícula, o sea, si voy a abrir la facu, no hay lugar para meter tanta gente. La matrícula aumentó una guasa.
creo que más del 20% aumenta la matrícula en los primeros años, ¿no? Como que mucha gente aprovecha para cursar una carrera, siendo que por ahí no tiene plata para venirse a vivir acá a Córdoba. Mucha gente del interior pudo hacer eso. No sé qué va a pasar el año que viene, que seguramente, yo creo que el año que viene va a poder volver a la presencialidad. No sé no sé qué va a pasar con esa gente. Como nada. Pero particularmente, digamos, usted, si le dijera, che, de acá a 2 semanas se vuelve a la clase presencial, que no sé si la mayoría de ustedes podría estar. ¿Alguno de ustedes dejó de vivir acá en Córdoba por esta situación? No. Estamos todos con control C, Santiago. Hola, ¿Está profe, conectado? ¿cómo Sí, buenas. estoy? Un poco señal, así que capaz que me corte un ratito. ¿El Ah. examen es teórico y práctico? No, es más práctico que teórico. O sea, teóricos son preguntas conceptuales de los trabajos prácticos que hicieron. No hay un teórico así, diciendo, bueno, defina la resistencia térmica. No. Eh, son preguntas conceptuales, pero sacadas del trabajo práctico. Así muy. Y los cálculos, digamos, la parte práctica serían los ejercicios que hemos hecho en todos los TP. Claro, exactamente. Los ejercicios, eso es decir, bueno, por ejemplo, en el caso de disipar, tengo tal condición, de, tengo que disipar tanta potencia, tengo tanta temperatura en el ambiente, que disipador me haría falta. Tengo tal integrado para utilizar, cosas así. ¿No? Hay un chico que pregunta, Fernando, supongo, que entregó los test prácticos, pero no rindió todavía el primer colegio. No, no hay drama. A los colegios los vamos a ir tomando, me dijo que son jóvenes, pudiendo, del TPU. Digamos, no es la condición haber rendido el coloquio del TP1 para rendir todo. Sí, para probar la materia, pero no para rendir el coloquio. No para rendir el práctico. No. O sea, no se asusten los que no rindieron el coloquio. Que lo mismo ya van a rendir. Vamos a ver. ¿Tienen alguna duda particular de los trabajos prácticos? Con respecto al coloquio, profe, de la semana que viene, ¿va a ser también la modalidad de Moodle, Multiple Choice, mucho cálculo? ¿Cómo sería? Claro, en base por la Moodle van a tener 2 horas, o sea, de 9 a 11. Capaz que unos minutos más también. Y en principio sería 1 hora para cada práctico, para cada TP. Serán unas 10 o 11 preguntas por práctico. Algunas son múltiple opción, otras son que tienen que poner el numerito por ejemplo, el cálculo. La potencia máxima que puede disipar un dispositivo siendo que las condiciones son estas. Poner el numerito ese y nada más. Tendrán el campo para poner el número y en el caso de la resistencia a capacitores, igual, para ese. O sea, ejercicios como los que estaban en los prácticos. Y preguntas múltiple opción, por ejemplo, decir, eh, tengo, tengo que diseñar un amplificador de instrumentación. Bueno, ¿qué tecnología de resistencia utilizar? Siendo que se necesita estabilidad, obviamente, en un amplificador de instrumentación, sino que lo que pretende, digamos, obviamente, es precisión. Entonces, ¿qué tecnología utilizar? Preguntas así. Obviamente, base con opciones, elegir la correcta. Como material de estudio, el teórico que está dado ahí en las presentaciones de ambos TPs, ¿o no? Sí, me olvidé de subir no sé si he subido lo de la impedancia térmica.
pero pues, si no lo subo, ya lo subo. Si no lo subí, ya lo subo. O sea, de impedance térmica obviamente no va a haber ningún cálculo porque no hemos hecho ningún cálculo, pero capaz si una pregunta conceptual básica de lo que estaría, digamos, en la presentación. Y por último, los TPs para sumar puntos, es decir, la entrega que son opcionales. Sí o sí tienen que ser antes de la fecha del coloquio, ¿no? Porque la verdad es que, o sea, son trabajos que no son muy difíciles, pero sí son largos en el hecho de tener que tomar todas las mediciones y demás. Y aparte Sí. de que estamos en el estudio de esta materia, están todas las otras. Entonces, qué sé yo, si tal vez se hace el coloquio y ves que tal vez te fue medio flojo, decir, bueno, lo podés llegar a presentar en las vacaciones o algo para esos 5 puntos. O sí se tiene que presentar antes. Y, digamos, la fecha de ambos trabajos prácticos ya vencieron. Tuvieron un mes para uno, un poco más de un mes para uno y casi 3 semanas para el otro. Como que no hay más plazo que el que hubo. Obviamente a algunos de ustedes entregaron tarde, bueno, no se le va a considerar el 100%, sino obviamente se va a considerar menos. ¿Tá? De todas maneras, ya la semana que viene, todavía no llegué a terminar el corregidor práctico, pero la semana que viene les pasaré, o sea, antes del parcial pasaré las notas de ambos prácticos. Perfecto. O sea, lo que es obligatorio, recuerden también que es opcional, ¿no? Lo que es obligatorio es el examen. Sí, usted había dicho que eran opcionales y personalmente mi grupo hicimos el de los transistores en los distintos empaquetados y demás, pero ya el de las resistencias no tuvimos tiempo, entonces preguntaba nomás sabiendo que era opcional. Justamente, no, como digamos, era opcional y a su vez era como una ayuda también para el parcial. Entonces, las restricciones son eso. Pero, de todas maneras, no se preocupen porque el parcial es sencillo, no es nada del otro mundo. Son los ejercicios, son los que salen ahí en el TP, digamos, ¿no? No hay más que eso, digamos, no es que se van a encontrar con una cosa rara. De todas maneras, digamos, los que entregaron hasta la mitad, o porque no pudieron hacerlo completo, solamente pudieron hacer el ejercicio, eso también suma. Obviamente algunos tienen la nota máxima, otros tienen un poco menos. ¿Alguna otra duda, digamos, particular de ejercicio o de cálculo? Personalmente ninguna, profe, así que lo dejo a seguir tomando coloquios. De 10. Nos vemos la semana que viene, tal vez. Exactamente. Nos veríamos la semana que viene en la hora del parcial. Cualquiera que tenga alguna complicación, que no lo pueda hacer por el horario que trabaje. Me parece que vos, Eliana, puede ser que trabajas hasta ahora. O alguna. No, fue la semana pasada, profe, excepcionalmente. Quizás, probablemente también pueda que sea la semana que viene, pero lo voy a saber mañana recién. Bueno, cualquier que tenga un inconveniente me avisan. Le puedo habilitar un horario especial para que no puedan en ese horario. Profe, o sea que la semana que viene tenemos que entrar a Zoom o va a estar como para consulta. Yo voy a crear la sesión de Zoom por las dudas, para si tienen alguna pregunta, las preguntan ahí. Yo voy a estar las 2 horas esas también Perfecto. disponible. Por la vez si tienen alguna pregunta, de todas maneras no voy a estar en el Telegram. Claro, sí. No es necesario que estén conectados al Zoom, obviamente. No va a ser necesario, pero... ¿Es secuencial? No, creo que no. Creo que no. O sea, van a poder ir y volver para atrás, digamos. Perfecto. No va a hacer falta subir ningún archivo ni nada, ¿no, profe? No, Perfecto. solamente van a tener que hacer cálculos.
cálculo sencillo de decir, bueno, cuánto vale la resistencia térmica, qué potencia máxima va a disipar, eh, cuál es la ganancia de este amplificador, siendo que las tolerancias de la resistencia central, cosas así, Perfecto, muchas gracias. de 10. Sí, a ver, le voy a compartir la pantalla. Algunas, cuando estuve corrigiendo el trabajo práctico, del trabajo práctico más que nada, algunos se equivocaban en el ejercicio, justamente en el diseño, cuando uno tiene que diseñar, y elegir qué disipador utilizar, ¿no? Entonces algunos se equivocaban en esa parte. Si quieren, les ayudo a resolver un ejercicio de eso, para dejar en claro los conceptos. ¿Les parece? ¿O les parece muy trivial? Por mí sí, profe. Muy bien. Entonces, vamos para acá. Vamos a hacer eso. ¿Se ve en la pantalla? De 10. Sí. En el ejercicio ejercicio 4 particularmente, dice, bueno, tenemos que diseñar, dice, tenemos que construir un amplificador con un transistor TO3, encapsulado TO3. El TO3, recuerden que es el huevo frito, que es un encapsulado metálico que diseña específicamente para disipar mucha potencia. Por eso es metálico, como metal, digamos, es buen conductor de la temperatura. Se le puede sacar mucha potencia a ese dispositivo. Dice que este amplificador se va a ser utilizado en rango comercial de temperatura. Recuerden que hay, no sé si lo han visto en el teórico o en otra materia, pero hay diferentes rangos de temperatura de acuerdo a la aplicación. Esto generalmente viene bajo normas. La norma del ámbito de uso. Dice el rango comercial de temperatura, el rango comercial va de 0 a 75 grados, 0 a 85 grados, dependiendo de la escuela que diga. Y bueno, dice que el dispositivo tiene que disipar 20 vatios. O sea, se le pretende sacar a ese TO3 20 vatios. Y se le pide como ejercicio diseñar el sistema de disipación, especificar un sistema de montaje, como así también determinar un disipador comercialmente disponible. O sea, no solamente tienen que hacer los cálculos, sino que tienen que buscar uno y ponerlo como se debería ser montado. Como siempre, todo diseño está limitado en precio y en tamaño ocupado del conjunto. O sea, uno siempre, cuando diseña las cosas, tiene la principal limitación es tamaño y precio. Obviamente, mientras los disipadores, mientras más grandes son, obviamente son más caros, ¿no? Es una regla básica. Entonces, si quieren, resolvemos ese ejercicio para que dejen claro algunos conceptos y así no tienen dudas, ¿no? ¿Estamos? Profe, una pregunta, por las dudas, Sí, ¿no? Porque usted dijo que por ahí variaban, depende de la bibliografía, sí. los valores comerciales. Usted no va a especificar en el parcial, ¿no? Obviamente, sí, Sí, sí. Sí, sí, perfecto. obvio. Por ejemplo, en el ejercicio que sigue, dice las mismas condiciones, pero ahora el rango va a ser el militar. El rango militar, recuerden que va un poco más exigido en los dispositivos. El rango militar llega hasta 125 grados. Vamos a hacer bastante más. El comercial es de hasta 75 o 85 dependiendo. El industrial creo que llega hasta 100 grados o 85. Pero bueno, es digamos, entonces lo primero que surge ahí
¿Y para qué condiciones uno lo diseña, no? Es como el mismo caso del trabajo práctico 1, que es la confiabilidad, uno lo tiene que hacer los diseños o los cálculos, en este caso, para las peores condiciones. Entonces, vamos para acá. ¿Se ve la hoja esta en blanco? En realidad blanco no, es cuadricular, Sí, Sí, profe. de 10. Entonces, como primera, no, la principal. Entonces dice, tenemos bueno, el TO3, cápsula TO3. La temperatura ambiente dice que va a ser en el rango comercial. El rango comercial, en principio, va de 0 a 70. Supongamos, no. ¿Qué más? La potencia que tiene que disipar el dispositivo dice 20 vatios. ¿Está? Si uno tiene estas condiciones de temperatura ambiente, la que está acá, ¿cuál valor tomarían como extremo? ¿O cuál para hacer el diseño del disipador? ¿Cuál usarían? Los 25 grados, los 30 grados que uno habitualmente tiene, los 0 grados, no sé, o los 70 grados. Los 70. 10, exactamente. Las peores condiciones para el mecanismo de disipación es la peor temperatura. O la mayor temperatura. Esta, la temperatura ambiente máxima a la que ha sometido el dispositivo, nos va a definir los límites, ¿no? Nuestro amplificador tiene que funcionar a 70 grados. O sea, tiene que funcionar a 70 grados y sin quemarse. Entonces, recuerden eso. Las peores condiciones son las que se utilizan para hacer eso. Si uno va a la hoja de datos de un TO3, por ejemplo, este que está acá, dice, bueno, las resistencias térmicas, dice, bueno, primero, temperatura puntual máxima, 200 grados. O sea, se banca los 200, por lo menos se banca la temperatura ambiente máxima. ¿Verdad? Dice que puede disipar hasta 300 vatios. Acá está más milivoltios, 300 vatios. Sí, 300 vatios. La máxima potencia puede disipar 300 vatios. Entonces, en principio, con este TO3 podría cumplir los requerimientos de potencia. Y dice, bueno, la temperatura de juntura carcasa, 0,584. Entonces, de la hoja de datos, obtenemos que, bueno, la temperatura, la resistencia de juntura carcasa es 0,548. El encapsulado dice que se banca hasta 300 vatios. Y también se banca la temperatura de juntura, se banca hasta 200 grados. ¿Ah? Si la temperatura ambiente fuera mayor de 200 grados, y estamos al horno, porque esa es la temperatura ambiente, me provocaría que la temperatura de juntura se me queme, ¿no? O sea, que el dispositivo llegue a una temperatura de juntura mayor que la ambiente. No hay forma. ¿Ah? Entonces, esos son los datos que uno tendría. Potencia máxima, temperatura de juntura máxima, temperatura ambiente máxima. Entonces, a partir de esa información, uno tendría que empezar a calcular la tita corresponde, ¿no? Recuerden, digamos, que el circuito equivalente
térmico, era algo así. Uno tiene la fuente de corriente, que sería la fuente de calor, que estaría representada por la potencia a disipar. Eso nos define una temperatura de juntura, la juntura. Ese calor sale hacia la carcasa a través de una resistencia. En la carcasa tenemos la temperatura de carcasa. Desde la carcasa hacia la ambiente el calor sale a través de otra resistencia, que sería la tita carcasa ambiente. Y en el ambiente, obviamente tenemos una fuente de calor, que es el ambiente, obviamente dicho, que nos genera una temperatura ambiente. Les recomiendo siempre tener este modelito presente a la hora de hacer los ejercicios, porque de acá sale todo, no hay forma de error. Si les pregunto cuál es la temperatura de carcasa, bueno, sacan este modelito. Lo único que tienen que saber es que la corriente que circula por acá, y con la ley de Kirchhoff, o ley básica, determina qué temperatura hay acá, o qué tensión habría ahí. El cambio de modelito de la... Ahí está. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? No, también. Sí, cuando terminemos esto, arrancaríamos mejor. Les aviso por teléfono. Sí. Alguien quiere estar. Recién dio el chat. Entonces, conceptualmente, lo que uno hace cuando le agrega un disipador al sistema es modificar esta resistencia de carcasa. Y para ello lo que hace es colocar una resistencia en paralelo a esa, dos en realidad, de tal manera que el paralelo sea menor que la menor. O sea, una resistencia para acá, o sea, lo que se pide es que cuando uno diseña que la tita CD más la tita de A sea mucho menor que la tita CA original que tenía el dispositivo. Particularmente, digamos, los TO3, como son metálicos y son grandes, esta tita CA no es tan grande comparada, por ejemplo, con un encapsulado chiquito o de plástico o de epoxi, como son el TO220 o el TO92 o los encapsulados, los SMD que no tienen pad metálico. Si esta relación se cumple, si esto es cierto, entonces el calor que se genera en la juntura va a poder salir sin que la temperatura de juntura llegue a un valor extremo y se queme. Lo ideal es que la temperatura de juntura esté prácticamente en la superficie del disipador. Eso únicamente se logra si las resistencias son pequeñas. Pero bueno, como no son pequeñas, no están así. Tengan presentes siempre, digamos, que esta relación también. Que para que todo funcione, la temperatura de juntura tiene que ser mayor que la temperatura de carcasa. Y a su vez esta tiene que ser mayor que la temperatura del disipador. Y esta a su vez tiene que ser mayor que la temperatura de ambiente. Si no se dan estas condiciones, el calor fluye en el otro sentido. Si ustedes tienen presentes estas relaciones, y el circuito térmico, no le van a errar. Si no, es muy probable que le des resistencia negativa o que el flujo de calor vaya en otro sentido. Y bueno,
Si va en el otro sentido, quiere decir que uno le está aportando calor al dispositivo y lo va a quemar externamente. Por eso también los dispositivos les dicen, bueno, una temperatura de almacenamiento, por ejemplo, en el caso de este del TO3, también es una temperatura de almacenamiento máxima de 200 grados. Quiere decir que uno sin usar los dispositivos lo puede quemar si supera esa temperatura. Sí, un poquito. Entonces, si uno plantea esas ecuaciones, lo que tenemos que determinar cuánto tendría que valer esa suma para que no se queme el dispositivo. Generalmente, si esto es muy grande, si esta relación es esta, uno puede despreciar prácticamente θ sea, considerarla grande y trabajar con un modelo simplificado, que sería así como siempre, ¿no? Entonces, haríamos θ JC el θ carcasa disipado, θ disipadora. Obviamente, en los ejercicios, si hay algún ejercicio de este tipo en el parcial, les voy a aclarar que el θ sea se puede despreciar para los cálculos. Porque si no, lo que hay que hacer es calcular el paralelo de esta, pero que es un paso más, digamos, para no hacerlo tan engorroso. Podemos considerar que el θ sea es tan grande que solamente tiene validez en las matrices. O sea, acá tenemos TJ, temperatura de carcasa, temperatura disipada, y el flujo de corriente que atrae. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿No? Entonces, a partir de esta ecuación, lo único que hay que hacer es despejar de esa θ CD más θ CDA. La potencia que se va a disipar ¿cómo le plantearían ustedes al ejercicio? Las relaciones. Y eso sería temperatura juntura menos temperatura ambiente dividido la sumatoria de todas las resistencias térmicas. Exactamente. El porqué del TJ menos la temperatura ambiente, porque el TJ, recuerden, que tiene que ser mayor que el TA. Si le erran a los signos, es porque le están errando estas relaciones. Entonces, sobre la sumatoria de los θ. Y ahora, ¿qué TJ usamos acá? Los 200 grados, que nos dice la hoja de datos. ¿Qué valor utilizarían ustedes? Para que el dispositivo no se queme y para que teniendo en cuenta el práctico de confiabilidad. ¿Qué valor de TJ usa? Y yo usaría los 200 teniendo en cuenta que ese es el límite, es decir, de ahí necesito tener mejores prestaciones. Es decir, un mejor disipador o, por ejemplo, ponerle la grasa térmica para bajar también la resistencia carcasa-disipador. Sí, si lo multiplicás por un coeficiente menor a 1, esa temperatura. Supongamos, si yo uso los 200 grados en comparación con ponerle 150 grados. ¿Cuál es, desde el punto de vista del trabajo práctico 1, cuál es mejor? Recuerden que el trabajo práctico 1 era confiabilidad. Y uno de los análisis era análisis por estrés. Mientras más estresos uno tiene los componentes, menor va a ser la vida útil.
150 claramente le va a hacer menor estrés térmico al transistor, pero también puede significar que el disipador se nos va a uno muy grande. Por eso, todo depende de cuál sea tu criterio. O lo haces para el límite sabiendo que lo estás calculando en el límite y después el disipador puede ser bastante mejor, o lo calculás ya con el límite incluido en la temperatura de juntura. Exactamente. Siempre, bueno, como todo, siempre hay un trade-off ahí entre todo, entre plata, potencia máxima, tamaño, confiabilidad. Como si ustedes tuvieran que diseñarlo, y uno quiere aumentar la confiabilidad, si quiere más que aumentar, tener unos márgenes de confiabilidad del equipo, uno no va a usar la máxima temperatura, sino un porcentaje de la máxima. Como dijo uno de los compañeros, uno puede afectarlo por un determinado valor. De todas maneras, en los cálculos, si ustedes utilizan algún factor de corrección y lo aclaran el por qué, se van. Entonces uno dice, bueno, en vez de 200 grados, no, 200 grados voy a estar al límite y si me va a durar poco el sistema, el amplificador. Entonces le haré un margen del 85% que nos daría 85%, nos daría 170 grados. Entonces uno dice, bueno, temperatura máxima, acá. Dice, no voy a usar los 200 grados, sino que me voy a manejar con algo menos. ¿Ya? Esto nada más porque yo puse criterios de confiabilidad. Pero si usamos el criterio de tamaño, sí, usaremos 200 grados. Listo. Con 200 grados, obviamente voy a tener un disipador menor que si utilizaría, que si utilizaría 170. Al revés. Entonces vamos viendo los cálculos. O sea que ponemos 170 menos la temperatura ambiente que era 70 grados, que sería la peor condición. Y el sumatorio, bueno, este igual a 20. Sumatorio que era, ¿cuánto era? 0,54. Más un tita que tengo que calcular. Entonces, el tita se ve más, ya. Estaba buscando la goma y la goma. Profe, una consulta. Antes de que siga avanzando. No quiere decir que a los 200, perdón, a los 300 watts de disipación tiene 200 grados la temperatura de juntura. O sea, es una y es otra. O sea, no quiere decir que a los 300 watts están a los 200 grados. No, Eso es no lo que quiere decir eso. Bien. Ok. Y no hay una forma de saber fehacientemente a qué temperatura de juntura está, de acuerdo a Sí. la potencia que disipa. Eso depende del encapsulado, de la tecnología. Bien, en el práctico, uno de los ejercicios era justamente determinar la temperatura de juntura. Sí, pero a modo experimental, pero digo, en las hojas de datos. Y en la hoja de datos, Yo vi que había una curva que decía respecto a la temperatura de juntura, pero no estaban todas las hojas de datos que yo lo vi. claro, es que algunos, es que va a depender de varias cosas. Por ejemplo,
O sea, primero, bueno, va a depender, en el caso si es un transistor, bueno, va a depender de, por ejemplo, si es Darlington o es bipolar solo, primero. Si la temperatura de juntura se genera solamente en un punto o si se genera en varios puntos. Si genera en un punto, bueno, utilizarían la ecuación, la forma de determinar la temperatura de juntura como un práctico, que de acuerdo a la tensión del voltaje, o sea, de acuerdo a la corriente, se genera una calle de tensión, con esa calle de tensión en la juntura, y con la curva del diodo te genera una temperatura de juntura de acuerdo al modelo de la corriente del diodo. Claro. La curvita esa, bueno, la curvita del diodo esa que les mostré yo, que tiene que haber utilizado, que una cosa, me quedo chica enoja. Acá, abajo. Acá tenía la tensión de la base emisor y acá la temperatura de la juntura. Base emisor porque hay un diodo en la base entre la base y el emisor. Y a medida que aumenta la temperatura, esa tensión cae. ¿A qué razón cae? Bueno, a menos 2,2 milivoltios por grado centígrado. Digamos, es difícil, la relación esta se cumple siempre, pero obviamente va a depender también de la relación con la potencia, va a depender del material, obviamente con que esté construido o encapsulado. Y digamos, como que esa relación no es tan lineal. Debería serlo, pero no está. Entonces por ahí es medio complicado determinar, hacer una relación entre potencia y temperatura juntos. Porque perfecto. evidentemente, digamos, si uno le quiere sacar los 300 vatios, ¿cómo se llama? El fabricante dice, bueno, puedes sacar 300 vatios. Obviamente te está diciendo que en tanto y en cuando vos mantengas esta temperatura por debajo de los 200 grados, la temperatura juntos por debajo de los 200 grados. Vos le podrías sacar menos de eso, menos de 300 vatios, y aún así, temperatura juntura supera los 200 grados y si te quema, ¿no? Esa relación es la que se ve en esta gráfica, ¿no? La gráfica esta le dice qué máxima potencia le puede disipar sin que se queme, en tanto y en cuanto vos la temperatura de carcasa se la mantengas en esta relación. Y si vos le puedes sacar 300 grados, si la temperatura de carcasa la mantienes menor a los 25 grados. Si vos la carcasa no la mantienes menor a 25 grados, no le vas a poder sacar esa potencia sin que se te queme. Claro. O sea, todo este rango quiere decir que se te va a quemar. Si le sacas 300 vatios, se te quema. Todo para acá es la zona, digamos, de la zona de quema. O sea que la temperatura de juntura se supera en los 200 grados. Están acá. Gracias, profe. De nada. Sigamos ahí con el ejercicio. Entonces estamos acá. Entonces la sumatoria de esas dos cosas va a ser, o sea, el cociente, digamos, de la resistencia total, la resistencia total, menos la de la carcasa, menos de la junta de carcasa. Y esto nos da 300. 20, 0,8. Esto me da 4,45.
Me quedo, mira acá. Recuerden que este es el sumatorio de estas dos cosas. Entonces la tita del disipador ambiente va a ser ese valor menos la de carcasa disipador. Supongamos si uno quiere decir, bueno, quiero tener aislado eléctricamente el disipador del dispositivo. ¿Por qué? Porque generalmente el encapsulado de estos transistores, el encapsulado está a un potencial. Entonces uno lo quiere aislar. ¿Qué usaría como unidad de usted? Mica. Exactamente. Y si uno dice, bueno, la mica es media mala, quiero aumentarle la... Mica con grasa térmica. Exactamente. Supongamos que esto tiene una sumatoria de las dos cosas, de la grasa térmica más la mica. Recuerden que la grasa térmica se coloca para aumentar la superficie de contacto entre las superficies. Recuerden que las superficies no son pulidas, sino que son porosas, son rugosas, mejor dicho. Y entre las dos superficies, si uno hace una amplificación al microscopio, van a ver que solamente se toca un par de puntos entre las dos superficies. Recuerden que el modelo de conducción de calor, modelo térmico de conducción de calor, de transferencia de calor, la resistencia disminuye a medida que la superficie de contacto es más grande. Entonces, agregar grasa lo que hace es aumentar esa superficie de contacto entre las dos superficies. Es como que rellenar los huecos que hay entre las superficies. Profe, ¿cuánta grasa tiene que aplicarse? Viniendo de un cole no técnico, es como algo que habíamos hecho solamente una vez para la fuente de electrónica aplicada 1, Claro. y después para este práctico lo hicimos, pero no sabíamos exactamente cuánto se tenía que aplicar, con qué criterio, ni nada de eso. Y generalmente es una capa, de tal manera que cuando vos apretes las dos superficies, salga por los bordes. Uno le agrega grasa en esta zona, y cuando uno lo aprieta a la dos superficies, lo ideal es que salga grasa por acá. Si sale grasa por los costados, quiere decir que, digamos, que está bien aplicada. Ese sería así a ojo a ojo personal. Ese sería el criterio. El azul y la violeta y la rosa representarían las dos superficies diferentes, que sin grasa solamente tendrían pocos puntos de contacto. Lo que hace la grasa es rellenar esos lugares al ser, digamos, la grasa sería como de menor tamaño que esa porosidad y se puede meter dentro de esas cavidades. Lo ideal también es agarrar cada una de las dos superficies y con una espátula pasarle la grasa de tal manera que uno vea la superficie toda cubierta con grasa. Ambas superficies. Entonces uno se asegura de que las dos superficies tienen grasa. Tienen tapa todos los huecos. Y de tal manera que cuando uno junta las dos superficies, la grasa se derrama hacia los costados. Y bueno, eso quiere decir que también va a haber un excedente, pero ese excedente garantiza de que se rellenan los huecos. Así de abajo. Esa sería la idea de la forma de aplicar. Perfecto, gracias. Entonces, bueno, como dijeron los chicos ahí, como la mica es un buen aislante eléctrico, pero buen conductor térmico. Y antes que la mica, también mejores son los pads de silicona. Los pads de silicona suelen tener, ¿no? La mayoría de ustedes no utilizó, pero los pads de silicona suelen ser más prácticos de utilizar
y suelen tener menos resistencia térmica que la mica. Obviamente también en conjunto con la grasa de silicona. El tema de los pads de silicona, que a la larga se resecan y bueno, es un problema. Porque cuando resecan, dejan de haber puntos de contactos entre las ambas superficies y bueno, y ahí empieza un problema. Entonces supongamos que la interfaz va a tener un valor entre las dos cosas, entre la grasa y la mica o el pad de silicona, tiene un valor de 1,4. Entonces, entonces la tita de A, con esos valores nos daría sería unos 3,05. Otra duda, profe, que fue haciendo el práctico, porque muchas veces, primero, la mayoría de las datasheets que encontrábamos no nos daban especificación de la resistencia carcasa disipador. No nos daban esa resistencia térmica. Y segundo, no especificaba si, supongo yo que era sin ninguna interfaz, y después más o menos cómo afecta cada interfaz eso, es decir, porque ahí sacamos nosotros de forma empírica, pero hay algunas datasheets o cosas así que te digan, o algún estándar de, bueno, si le agregas grasa te va a disminuir en tanto por ciento, cosas así, ¿se tienen o es muy al bardo? No, justamente el práctico era para que ustedes determinaran estos valores. Pero pasa que depende mucho. Como que hay varios factores. Primero, vos tenés espera, vamos a trabajar. Como que el valor ese tita CD, o sea, la interfaz, va a depender, obviamente, de qué interfaz utilice y cuáles son las superficies de contacto de ambos materiales. Entonces es muy variable eso. Ambos materiales me refiero a la superficie máxima que va a tener disponible el encapsulado y la superficie máxima disponible que va a tener en el disipador. Entonces tenés esas dos variables que son bastante amplias. Por ejemplo, supongamos que este es el disipador, ¿no? Visto de frente, acá están en las aletas, ¿no? Están en las aletas. Y uno colocaría el dispositivo en este plano. Hagamos de cuenta. Hagamos de cuenta que es un T220. Tenemos acá esta parte. ¿Ah? Primero, entonces va a depender, digamos, qué superficie utilizas vos para juntar las dos, para enfrentar las dos caras entre el disipador y el dispositivo. O sea, en principio, el área entre las dos superficies sería esta, hasta acá. Pero si uno lo mueve más hacia arriba o más hacia abajo, ahí te cambió la interfaz, ¿no? Entonces, la limitación sería eso. O máximo, uno puede tener la superficie de contacto, la superficie del dispositivo. Seguro, ese sería el dispositivo. Pero si uno le agrega una interfaz, ¿qué pasa? La interfaz puede ser más grande que el dispositivo. Entonces, se suma esa otra variable. ¿Me va siguiendo hasta ahí?
Sí, profe. Entonces, como que por eso no viene en la hoja de datos, digamos, en las interfaces. O sea, lo que sí viene en la hoja de datos, cuáles son las resistencias térmicas, no me acuerdo si eran volumétricas o superficiales de los materiales. O sea, si uno utiliza mica, diciendo, bueno, el fabricante te dice, bueno, la mica tiene tanta resistencia térmica por unidad de superficie y de acuerdo al espeso. Entonces, uno puede parametrizar eso. Y a su vez la grasa térmica también. Se dice, bueno, la grasa térmica tiene tanta conductividad térmica por unidad de, no sé si supongo por volumen o por gramo, no sé cómo la entidad de especificar. Pero sé que la hoja de datos, sé que los fabricantes de tanto de las interfaces dan esos datos. No así los fabricantes, digamos, de los dispositivos ni de los disipadores, porque no se sabe con qué vas a utilizar vos, ¿no? Pero sí los fabricantes de los materiales lo dan. Digamos, el cuadradito, digamos, de la interfaz, que si es mica o un pad de silicona, puede ser tan grande como uno quiera. Y obviamente, mientras más grande sea, la superficie de contacto entre el pad y el disipador aumenta, entonces también va a bajar la resistencia. Y así. Porque hay muchos factores a tener en cuenta para decir, bueno, para que tenga ese valor en hoja de datos. Pero lo que sí puede venir y viene en hoja de datos son los valores de los materiales que uno va a utilizar pero así en forma paramétrica también. Dice, bueno, tal tamaño espeso, tiene tal resistencia, tal materia tiene tal resistencia. Y así. Entonces, revolviendo el ejercicio. ¿Respondí entonces la pregunta, Francisco? Sí, profe. Sí. Entonces, nos dio como resultado, sí, En el parcial, entonces, ¿qué? Usted nos va a dar un valor de carcasa, disipador y, qué sé yo, la temperatura máxima sí, obviamente, para... sí, yo le voy a dar las condiciones, digamos, para que usted calcule los calculitos estos, pero lo voy a dejar al azar, por decirlo mal. Yo le voy a dar así, bueno, suponga así, un ejercicio puede ser este, decir, bueno, diseñé un disipador, me hizo falta diseñar un disipador y la sumatoria de la carcasa disipador más disipador ambiente me dio 4,45. Me dio este valor. La interfaz voy a utilizar mica y grasa, que ambas tienen una resistencia térmica de 1,4. ¿Cuánto tiene que valer el disipador ambiente, la resistencia térmica? Ese, por ejemplo, puede ser una pregunta, un ejercicio así, bastante pavo. Entonces dice, bueno, sí, tiene que valer 3,05. Este lo da como resultado esto, numéricamente. Ahora, obviamente yo con este valor tengo que ir a la fabricante de disipadores o al vendedor de disipadores y decirle, che, dame un disipadorazo. El fabricante o el vendedor dice, no tengo 3,05. Tengo un disipador, tengo uno que dice que tiene un valor de 3. Tengo un disipador 2 que me dice que tiene 3,5. Tengo un disipador 3 que me dice que 2,5. ¿Qué valor utilizaría? El segundo. ¿Por qué? Sí, porque ya estamos como bajándole, como no estamos trabajando en el límite, sino al 85%, y encima de eso como le bajamos un poco más. Va, yo considero que debería ser el segundo, porque estamos tirando más por el límite, o sea, como tenemos más confiabilidad en lo que pienso. Pero supongamos que vos no sabes el no, valor. Yo diría el más el, bajo si dan las condiciones
de tamaño de y precio, tamaño, pero claro. sí, el más grande, el segundo nunca podría ser porque en realidad una mayor resistencia térmica te implica que te vale elevar la temperatura de todo lo que tenés hacia la izquierda. Vos tenés que Exacto. siempre buscar una menor resistencia térmica del valor calculado. Podría llegar a ser que el 3,5 te dé dentro de los valores esos, o sea, que no te llega a 200 grados, pero no tenés esa seguridad. Claro. Entonces, yo sí tiene que ser el primero, está justo. Y si te da, como dice Pedro, el tamaño y el precio, puedes hacer. Exactamente. A eso iba con este ejercicio. La mayoría se equivoca en esta parte, diciendo, bueno, el cálculo me dio 3,05. Pero a la hora de elegir, tengo que buscar uno a lo sumo igual. O sea, el tita D a lo sumo tiene que ser igual. Si no, menor que este valor. O sea, el valor disipador tiene que ser Sí, ahora lo veo. igual o menor que el 3,05. Y bueno, si es mayor que eso, no vas a garantizar los 170 grados de temperatura juntos. ¿Está? Claro, porque hay que poner una resistencia menor en paralelo para que Exactamente. disminuya aún más la resistencia térmica. Uh-huh. O sea, siempre tengan en cuenta el circuito este. Está bastante feo, pero se ve. Si esta resistencia es alta, la temperatura, digamos, al calor le va a costar salir de la temperatura de cargas. ¿No? Por ende, la temperatura ambiente puede llegar a influir. Digamos. Entonces, siempre, digamos, tiene que ser menor que el que obtuvieron. Igual, como caso ideal, pero si no, menos. Igual como caso extremo, perdón, si no menos. Si uno quiere dar un margen, debería ser un poco menos. Por ejemplo, a ver si tengo acá unos anticipados. Esta, por ejemplo, es una hoja de datos típica de disipadores. Obviamente, los disipadores, como tienen diferentes tamaños, los fabricantes los dan parametrizados de acuerdo al tamaño. Diciendo, bueno, si usas este tamaño, tiene tanta resistencia térmica. Si usas mientras más grande, más. Por ejemplo, acá le dan la dimensión, le dicen una dimensión. Por ejemplo, este valor 2,5, el primero se cumple. Si aumenta el tamaño, se baja a 1,8. ¿Lo ven? ¿Se ve ahí la hoja de datos? Sí, se ve muy chiquita, pero se ve. Perdón. Por ejemplo, acá bueno, este tiene una forma medio rara, como con más. Acá. El primero. Dice, bueno, tiene. Dice, bueno, 2 grados centígrados por vatio. Este está tan bueno que le dice la hoja de datos, también le dice con medición forzada, o sea, con un cooler. Dice a 250, que sería la velocidad del flujo de aire. Si uno no le da con forzado natural, o sea, sin forzar el aire, si no le dan los cálculos, uno tranquilamente puede meter un cooler para mejorar las condiciones de espacio. ¿Está? Y bueno, para diferentes tamaños, diferentes formatos de la cantidad de aletas, el número de aletas, le da diferentes
resistencia térmica. Porque una pregunta, digamos así, esta sería una pregunta conceptual sobre el tema. ¿Por qué tiene aléticas los sifones Para aumentar el área de contacto. de conducción? Las resistencias térmicas bajan a medida que aumenta la superficie. ¿Qué superficie? La superficie de contacto entre ambos cuerpos. En este caso sería el disipador y el aire. El aire es funcional como otro cuerpo. Entonces, bueno, entre las dos cosas, una forma de aumentar la superficie es agregándole aletas. Aumentar la superficie y mantener el tamaño reducido, ¿no? O compacto. Entonces, si uno le agrega a esto, le agrega más ranurado, agregaría más superficie y así disminuiría la resistencia. Por ejemplo, este otro modelo que lo hace en forma radial al agregado de superficie. Obviamente, mientras más aléticas tenga, son también más caros los disipadores porque son más difíciles de maquinar y fabricar. No sé si han visto, digamos, los disipadores de los, ¿cómo se llama? De los microprocesadores, de las compu, de las CPU, de las PC, perdón, mejor dicho. Tienen muchísimas aléticas y de una forma bastante particular, en forma radial lo van a necesitar. Bueno, quien hace los diseños de esos son, obviamente, utilizan una herramienta matemática que se llama elemento finito, que con eso modelan el flujo de calor y la mejor forma de disiparse. Si usan FreeCAD para hacer diseño de pieza 3D, FreeCAD tiene unos plugins para diseño con elemento finito con calor, de cómo disipar el calor. Es como un dato ahí. Entonces la primera pregunta, volviendo a esto, digamos, es el disipador tiene que ser menos de lo que dieron los cálculos. A lo sumo igual, si no menos. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta de esta parte de práctica? Sí, ¿no? Sí. No hay leído el chat. Dice, profe, va a aclarar cuando va a pedir, ¿cierto? O sea, el 100% o el 85%, sí. Se va a decir, bueno, trabajar a una temperatura a un 85%, un 80%, un 100%. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna pregunta de este ejercicio particular? Siempre tengan en cuenta esto. La temperatura de juntura es mayor que todas las otras. En principio es mayor que la temperatura de carcasa. La temperatura de carcasa es mayor que el ambiente, que la del disipador. El disipador es mayor que el ambiente. Si ustedes les dicen, si yo les pido en ejercicio, ¿cuál es la temperatura de carcasa para un dispositivo que está trabajando en tal condición? Siendo que la temperatura de juntura es 150 grados. Si la temperatura de juntura es 150 grados, la temperatura de carcasa, sí o sí, va a ser menor que 150 grados. Si le da mayor, quiere decir que están haciendo buenos ejercicios. Es un error muy común, errarle a este concepto. O sea, si los cálculos no les dan, si les da que la temperatura de carcasa es mayor que la temperatura de juntura, es porque le están agarrando feo. O, eventualmente, digamos, la temperatura ambiente es mayor que la temperatura de juntura. Generalmente no. ¿Estamos? ¿El otro práctico tiene alguna duda?
de resistencia capacitor. También, de vuelta hay lo que le erran, lo que suelen errar en ese práctico, cambiando de tema. Es que le erran en los signos del coeficiente térmico. Si uno tiene un coeficiente térmico, por ejemplo, de la resistencia, puede ser positivo o negativo. Positivo, química. Química, un coeficiente térmico positivo en la resistencia. Pueden poner si quieren. ¿Están ahí? ¿No están? ¿Ya se fueron? Estamos acá, profe, estamos acá. Entonces, en el práctico 3, digo, ¿qué significa un coeficiente térmico positivo en la resistencia? Acá tenemos temperatura de la resistencia, y acá tenemos resistencia. Recuerden que una resistencia es esto. Resistencia es un elemento que se opone al paso de la corriente, tanto alta como corta. ¿Es un inductor, profe, la resistencia? Bueno, está media bobina, es una resistencia de bobina. El inductor es así. Pero bueno, si no se acuerdan, coeficiente térmico es algo que nos dice cómo va a variar la resistencia o el valor nominal de los elementos si uno somete a temperatura. Recuerden que hay elementos que aumentan con la temperatura y otros disminuyen con la temperatura. Los valores también. Si el coeficiente térmico es positivo, quiere decir que a medida que aumento, partiendo de si la temperatura ambiente, si yo aumento el valor, si el coeficiente térmico es positivo, si yo aumento la temperatura aplicada en si es positivo, quiere decir que el valor nominal de la resistencia se va a aumentar, el valor nominal. Y si bajo, obviamente, bueno, eso digamos sería un CTC, un CTR mayor que 0. Y obviamente el negativo quiere decir que disminuye el valor a medida que aumenta la temperatura. Recuerden eso, si la temperatura, si yo tengo un dispositivo al cual los aumento la temperatura y el coeficiente térmico es positivo, quiere decir que el valor a la temperatura mayor, por ejemplo la temperatura de 50 grados, va a ser mayor que el dispositivo a una temperatura, ponele, vamos a hacer de 25 grados centígrados. Y si es negativo, la resistencia. Si es negativo, la resistencia a 50 grados centígrados va a ser menor que la resistencia a 25 grados centígrados. Y vale lo mismo para el capacitor. Es un error muy común a la hora cuando tienes que calcular eso. Es decir, bueno, si yo tengo un CTC, un CTR determinado, si es positivo, si yo aumento la temperatura, el valor nominal, el valor resultante tiene que ser mayor que el valor que estaba a temperatura ambiente o la temperatura inicial. ¿Estamos? Conceptualmente, digamos, tengan eso para hacer. Si es positivo, si yo aumento la temperatura, aumenta. Si es negativo, aumenta la temperatura, va a disminuir. Parece una pava, pero es lo primero que se equivoca en el signo es.
Igual que en el caso del disipador, el primero que se equivoca es este de que el valor del disipador, el cual tiene que usted utilizar, tiene que ser menor que el que le dieron el cálculo, igual o menos. ¿Estamos? Ese sería, digamos, lo conceptual de esta parte, ¿no? Más, sí, lo más conceptual para sumar. Eh, por otro lado, también, en el caso de, este es el caso por variación de temperatura. También, ustedes vieron en el práctico el tema de las tolerancias. Los componentes tienen tolerancia, no son valores fijos, sino tienen valor. Los componentes tienen tolerancia, o sea, no son precisos, mejor dicho. Y usted a la hora de hacer los cálculos, tiene que hacer los cálculos con los valores extremos. Si uno dice, bueno, póngase del ejercicio ese del amplificador de presión. Que la ganancia, dice, bueno, tengo que determinar la ganancia de este circuito, siendo que TR2 y TR. ¿No? Si uno tiene en cuenta las tolerancias, supongamos que tiene ambas resistencias son al 5% de tolerancia. Si les pregunta, bueno, ¿cuál es el valor extremo de tensión que puede tener este dispositivo? ¿Cuáles son los valores extremos de acuerdo a la tolerancia? Van a tener dos condiciones. ¿Cuál sería el valor máximo? ¿Cómo calcularían la peor condición para el valor máximo? ¿Cómo tiene que ser R1 y R2 para que la tensión de salida sea máxima? De acuerdo a las tolerancias. R2 tiene que ser más chica, ¿no? Exactamente. La peor situación para que eso sea máximo, R2 tendría que estar en el límite inferior de 0,5, ¿no? O sea, R2 mínimo. Y a su vez, el R1 debería ser máximo para que la tensión de salida sea máxima. Y al revés también, ¿no? Porque el límite inferior sería cuando la R1 sea mínima y la R2 sea máxima. Casualidad de acá, digamos que las dos resistencias tienen la misma tolerancia, entonces pueden llegar a compensarse los valores y estar ahí bastante atrás. Pero puede darse que no. Se puede caso que no. Entonces sería 1,05 por R1. Sería 0,95 por R2. ¿Tá? Entonces sería el cociente este, y que no determinaría la nueva ganancia extrema de la ganancia nominal, que sería el cociente este. Algunos de ustedes lo que hacía era hacer las derivadas parciales, que está bien, que sería lo ideal, pero muchas veces los valores extremos más sencillos, más forma más práctica o sencillo de calcular es así, con inspección de las ecuaciones. Bueno, ejercicios así van a tener ahí las parciales. Ejercicios como este es, bueno, cuánto vale la tensión máxima, la tensión mínima de salida o la ganancia, siendo que las tolerancias de los componentes son tal. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta?
No, sí, también. Sí, aumenta la temperatura. Todo bien, profe. Recuerden, digamos, van a tener 1 hora por cada. O se pueden empezar en cualquier momento los dos. Pero van a tener 1 hora, o sea, empiezan uno. Claro, van a tener 2 horas para resolver a los dos. ¿Tá? Ustedes van a distribuir tiempo como quieran. Empiezan uno, no terminan y arrancan el otro. Pueden empezar, los dos van a empezar a las 9 y van a terminar a las 11 y algo. Para que les den el tiempo ahí. Un margen ahí. Que haya llegado un poco más tarde. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Sé que la mayoría no lo hizo este práctico. Claro. Sí. No, la mayoría sí lo hizo. Bueno, casi que la mitad no lo hizo. Casi que la mitad. La mayoría lo hizo, pero hay gran mayoría que no lo hizo. Traten por menos de hacer los ejercicios para que les quede claro cuáles son los conceptos, ¿no? Generalmente, digamos, al que lo hizo, le va bien. Esa es la como estadística. Pero hay habido casos de que han entregado el informe y les ha ido mal en hacerlo. Generalmente 2 o 3 al año les pasa eso. Así que estadísticamente es muy probable que algunos de ustedes no lo aprueben. Pero no pasa nada. Si no lo llegan a probar, tienen un recuperatorio. No se asusten. No hay la muerte ni quedan libres. No hay libre. Si le va mal, lo vuelven a hacer. Otro día. Otro día. Con respecto a este práctico, bueno, puede variar, por ejemplo, en el caso del oscilador, si se acuerdan que también uno de los ejercicios también con un oscilador en lugar de un amplificador, un oscilador. Muchas veces uno puede compensar. Recuerden que el ejercicio que había del oscilador era un oscilador donde la base de tiempo del oscilador la determinaba un capacitor y una resistencia. Un RC. En C, no. Realmente un RC en C. Que la base de tiempo, dice, bueno, si es un oscilador, la frecuencia de oscilación dice, bueno, es 1 sobre recurso. Supongamos. Realmente, digamos, si uno quiere, generalmente, tanto la resistencia como los capacitores tienen coeficientes, obviamente, térmicos y distintos entre sí, digamos. Y uno puede elegir la tecnología de la resistencia del capacitor de tal manera que se compense. Si hay cambios de temperatura, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿cuánto tiene que valer el CTC del capacitor de tal manera que me compense las variaciones de la resistencia por temperatura? ¿Ah? ¿Se le ocurre cómo eso? ¿Cómo se hace eso? O sea, supongamos que tengo un CTR positivo de 100 pp por grado centígrado. ¿Cuánto tendría que valer el CTC
para compensar, digamos, las variaciones del tema de temperatura. Tiene que ser positivo, tiene que ser negativo, tiene que ser igual, tiene que ser diferente. ¿Qué se nos ocurre? No se me ocurre. ¿Hay algún partido hoy? No. Mañana el partido. Parece que todos están comiendo. En principio, si uno aumenta el valor nominal con la temperatura, bueno, el otro debería ser negativo, ¿no? Pero, ¿qué valor tiene que tener para que uno se minimizar las variaciones? ¿Tiene que ser igual? ¿Tiene que ser parecido? ¿Tiene que ser diferente? Bueno, ejercicio como este puede llegar a tener, digamos, el paso. Es decir, cuando tiene que valer el CTC para que minimice las variaciones. Como no sé si están ahí. ¿Debe ser igual o negativo, profe? ¿O es un porcentaje de eso? Y no sé, esa sería la respuesta. Pero en principio uno puede decir, dada esta relación, uno puede decir, bueno, esta sería la frecuencia, la nueva frecuencia a una temperatura T2, supongase, esta sería la temperatura ambiente. Pero no se pone así. Es con el arrow. Esa sería, si el CTR tiene un coeficiente positivo, sería un R más un delta R. Y en el caso del C, uno pretendería compensar este delta R. ¿Cómo lo compensaría? ¿Con un más delta C o un menos delta C? No es tan sencillo. Lo está viendo acá. O sea, si uno aumenta la temperatura, si el CTR es positivo, el LTR aumenta. Si uno hace todas las distributivas ahí, le va a quedar algo bastante raro. Y bueno, la idea es que en principio debería ser diferente signo, una haya priori B, y lo más cercano al valor este. Pero bueno, también hay que calcular. O sea, recuerden que los delta R, o sea, la resistencia final es la resistencia inicial por 1 más el CTR, temperatura final menos temperatura inicial. De esa manera ustedes determinarían esa resistencia final. Bueno, la capacitancia final va a ser igual, pero diferente, digamos, con diferente coeficiente. Bueno, ¿cómo se compensaría esas cosas?
¿Se dan cuenta más o menos? Quiero que piensen un poco. Y, y esta ecuación es sencilla, pero se puede complicar mucho más. A lo que hoy vemos que se puede elegir componentes que compensen o que minimicen en realidad. Puede ser que Tendríamos que intentar elegir de más o menos el mismo valor y que sea negativo. a priori parece que sí. Pero no lo sé. O sea, en realidad no sé si exactamente sería el mismo valor porque al ser un producto Claro. puede llegar a ser distinto. No, Exactamente. la verdad es que como STP todavía no lo hice, no encaré esos ejercicios. Ah, está bien. Uy, estoy dura esa perspectiva. O sea, en definitiva, deberían calcular. Pero que soy tan fiero esto. Los valores estos de delta C que hacen que la F esta sea, la variación por la temperatura sea mínima. Entonces ahí está la cuestión de análisis, como empieza a ver. Si aumenta la temperatura, obviamente no se pierde nada. Pero bueno, se lo dejo para que lo piensen y lo analicen. Más sencillo es si ustedes tienen una lista de valores de cuál elegir. Si bueno, tengo 5 CTC de diferentes encapsulas, diferentes capacidades. La forma más práctica de hacer este cálculo es, bueno, reemplazar los CTC en las ecuaciones estas y ver cuál es el que varía menos en la frecuencia. Si uno quiere determinar analíticamente qué valor tiene que tener el CTR, perdón, CTC, bueno, debería resolver esta ecuación. ¿Cuál es el valor de delta C que minimiza las variaciones de F? Obviamente el delta C está metido en CTC. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda de práctica de esta parte? O sea, van a hacer ejercicios así. Bueno, dada la tolerancia de la resistencia de los componentes, qué frecuencia máxima y mínima, o del amplificador, cuál es cuál es la ganancia del amplificador si la temperatura ambiente es 25 grados y ahora la temperatura es 50 grados. O sea, no más que eso. SAME. El SAME o SAME de Dewey. Pero quiere decir que tampoco vos hiciste ¿qué dijiste el SAME? Ah, no. No, no hay que subir ningún archivo. Es solamente van a tener que poner los valores y elegir opciones dentro de la situación. Eventualmente, digamos, no hay nada por acá. No van a tener campo para poner nada. Salvo algún valor o elegir alguna opción. Creo que la nota
Ah, qué buena pregunta. Es un punto. No me acuerdo. La verdad que no me acuerdo. Pero ya se lo voy a aclarar ahí en el paso. En estos días, cuando hago unas pruebas, se lo pongo. Sí, generalmente en Moodle cuando cargas un valor, por ejemplo, con coma, y si es con Sí. punto, te dice respuesta incompleta. O sea, te tira un mensaje. Pero de todas Ah, formas, si puede verificarlo usted, mejor. mejor. De una. La verdad que no me acuerdo del año pasado. Yo voy a revisar el chat del año pasado que estaba claro. Y generalmente también el Moodle le permite configurar también los decimales. ¿Tá? Algunas respuestas son con decimales. Bueno, yo lo voy a aclarar. Bueno, tiene que poner un decimal, dos decimales, precisar, mejor dicho. Y uno puede decir, bueno, tomar o redondear dentro de los dos decimales. Entonces, el Moodle solo, si ustedes ponen que el resultado es 2,1, 2,01, porque ustedes ponen 2, bueno, se lo toman como bien, supongamos. Como que hay el valor más un delta. Está hablando de esto. Obviamente, digamos, si casualmente, si justamente, si llega a estar mal configurado el Moodle, que se lo toma mal el valor, no se preocupen que yo lo voy a modificar para, por ejemplo, una vez corregido el examen, el Moodle dijo, no, está mal, valor, y estaba bien como lo calcularon ustedes, o se me da como no se preocupen. Vamos a ver caso por caso. Pero creo que, si mal no recuerdo, no tenía error, pero bueno, puede pasar, puede saltar algún error nuevo, algún ejercicio nuevo. ¿Tá? Y otro detalle. Obviamente no, van a, el que me preguntaban antes, no va a ser secuencial, o sea, ustedes van a poder, creo que van a poder ver de a 5 preguntas, pero van a poder ir de atrás para adelante, o de a una pregunta. Obviamente, prácticamente es un parcial por año, ¿no? O sea, no se van a poder copiar. Creo que son 10 o 11 preguntas por parcial. 83. Más o menos. Y ustedes son 70 casi, así que creo que hay 80 parciales. No, 100, creo que se generan 100. O sea, no sé, no, prácticamente va a ser un parcial por cada uno de ustedes, no se van a poder. No, sé, no le va a salir copiarse los valores. Por si intentan copiarse los valores. Sí, van a. Conceptualmente, digamos, conceptualmente va a ser todo lo mismo. Digamos, las restricciones que hay solamente en tiempo y en cantidad de preguntas son porque digamos, ustedes van a estar en su casa con internet, con los libros, con apuntes, hablando entre ustedes. Y bueno, hay que ser muy ingenuo. Sería muy ingenuo de mi parte pensar que ustedes no se van a consultar entre ustedes. Pero bueno, cuando uno está haciendo en la vida real, uno consulta, cuando tiene que resolver el problema, consulta a la gente. Pero bueno, lamentablemente digamos, acá necesitamos evaluar en forma individual y evaluar los conocimientos individuales adquiridos de cada uno. ¿Ah? Pero no se puede, como que no es a matar, no. Hay cosas que aprenden. Y si le va mal, como les repito, no pasa nada, vuelven a rendir. ¿No? Mira, la nota, el promedio, si me pongo a pensar, digamos, el promedio de nota de estos parciales, como la mayoría siempre entrega el informe, tiene 5 puntos. Y haciendo 5 ejercicios, o 5 respondiendo 5 preguntas, tiene un 10. El promedio debe ser 10 o 9,50. Porque son tan pavos. Es más, hay varios, no sé,
compañero de ustedes, que ya la he hecho en forma presencial. Ah, no está. Antes, en forma presencial, eran en las 2 horas de clase, o sea, de 8:40, de 9 a 11 o de 6 a 8:30. Tienen que hacer estos 2 mismos parciales en forma escrita, sin nada, ¿no? Solamente con el calculador, sin poder consultas. Y lo hacían bien y les iba bien. Le alcanzaba el tiempo, les sobraba y la mayoría sacaba buenas notas. No tengan miedo de eso, también el tiempo les va a alcanzar y les va a sobrar. Son ejercicios muy fáciles. Pero sí, obviamente tienen que saber el tema. Si no sabe qué es un coeficiente térmico, está al horno. Si no sabe qué es una resistencia térmica, conceptualmente esas cosas, le va a costar bastante. ¿Alguna otra duda? No. Sí. No, profe, todo en orden. Bueno, entonces nos daríamos, la semana que viene yo les pasaré las notas, la de, la de los informes, para que tengan ahí momento. Nos daríamos directamente después. Si tienen alguna duda, obviamente escriban antes. Si tienen algún problema de horario, que alguno no pueda, qué sé yo, me avisa. Lo habilitamos para hacer mucho rato. ¿Está? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Cualquier duda, consulten, pregunten a Telegram. No se queden con las dudas. Si se pueden resolver ejercicio, bueno, consulta de Messi, no les sale ahí. ¿Ah? Nos vemos entonces la semana que viene. Buen fin de, cuídense del frío, del COVID. Abríguense. Hasta luego, profe. Buen fin de. Chao, chicos.